propusimos este título porque me parece que es interesante dar un repaso en global a las consecuencias que han tenido los terremotos recientes y en qué estadio estamos en las investigaciones para prevenir los daños de los terremotos y cuáles son los retos actualmente que tenemos por delante los científicos para llegar a minimizar en gran medida los efectos que pueden tener terremotos destructores. Entonces, la primera pregunta sería si pueden prevenirse los terremotos. Evidentemente sí, y los terremotos en sí son, como fenómeno natural, es un fenómeno muy especial y de gran interés, porque en principio un terremoto es algo inofensivo. Si lo comparamos con otro tipo de fenómenos naturales, si estuviéramos en campo abierto y sucediera un terremoto, si este terremoto fuera muy grande, lo más que podría pasarnos es que perdiéramos el equilibrio y cayéramos al suelo. Esto no sería así en el caso de una erupción volcánica, una inundación o un deslizamiento. Por lo tanto, somos nosotros los que interferimos con este fenómeno natural y hacemos que, debido a los edificios, las infraestructuras y nuestras construcciones, estas infraestructuras maten a la gente y causen víctimas por un fenómeno que evidentemente en campo abierto es inofensivo. He dividido en 3 bloques la conferencia, voy a intentar ajustarme porque me lo han pedido así a 30 minutos, así que algunas diapositivas las pasaré más rápido. En un primer bloque vamos a hacer un ejercicio de memoria, vamos a ver cuáles han sido los terremotos mayores recientes, después vamos a ver algo que es muy interesante, cómo se está produciendo un incremento del impacto de este tipo de fenómenos. Después daremos un repaso muy general y muy en global de en qué líneas estamos trabajando actualmente respecto a dónde, quizá a veces cuándo se producen los terremotos, cómo se producen esos terremotos y qué efectos tienen. Y después comentaré algunos aspectos que me parecen los más relevantes de 2 de las catástrofes recientes de Japón y de Haití. A ver, si hacemos un repaso rápido, estos 4 terremotos han sucedido en aproximadamente poco más de un año desde ahora, ¿no? Tenemos el de Japón, con 25.000 víctimas mortales y grandes pérdidas. Nueva Zelanda, un terremoto que fue sorpresivo en ese sentido, dañó muchísimo el distrito financiero de la ciudad de Christchurch, que es la ciudad principal en la isla del sur de Nueva Zelanda, y que tuvo 198 víctimas mortales. El de Chile, que sucedió poco después del de Haití, el de Haití, que para todo el mundo es familiar y conocido, que fue una catástrofe terrible en un país que ya de por sí tiene catástrofes cada día. Después, si nos vamos 5 o 6 años para atrás, recordaremos el terremoto del Áquila. Las pérdidas en patrimonio cultural fueron tremendas, aparte de que causó 300 víctimas mortales. Después hay 2 terremotos que sucedieron en 2008 y en 2005, con un intervalo de menos de 3 años. En China, en Sichuan, con casi 100.000 víctimas mortales, y en Pakistán otra vez 80.000 víctimas mortales. Estos 2 terremotos marcan algo que es importantísimo. Tuvieron unos efectos terribles en la generación de gente joven en esas regiones. Digamos que, por ejemplo, en el caso de Pakistán, se destruyeron en algunas regiones afectadas por el terremoto el 70% de las escuelas y el 20% de la población joven murió con el terremoto, por la hora en que sucedió el terremoto. Es decir, que el terremoto de Pakistán, de Cachemira, barrió casi una generación en esas zonas, y también, si recordamos, los efectos en institutos y en escuelas del terremoto de China fueron terribles. Yo todavía recuerdo algunas imágenes que dieron por televisión. El bien conocido por todos terremoto de Sumatra, que marcó un cambio porque la devastación producida por el tsunami y el número de víctimas mortales alcanzó superó los 200.000. Y ya muy rápidamente, esto sería, si nos vamos hacia atrás en el tiempo, otros 10 años, recordaremos el terremoto en India, en Gujarat, el de Bamyan y el de Turquía en 1999, que también tuvo muchísimo eco en la prensa. Entonces, aquí hay que hacer una reflexión. ¿Son los terremotos de mayor magnitud los que causan más víctimas mortales? He entresacado desde el 99 hasta el 2011, en la primera columna. Y entonces, la comparación, aquí están los de mayor tamaño que han sucedido cada año, y aquí los que han generado más víctimas mortales. Si nos fijamos, lo que está en gris, solo hay 3 casos en los últimos 10-11 años en que es el terremoto de mayor magnitud el que ha provocado el mayor número de víctimas. En los casos que he marcado en rojo, los de gris tienen un número de víctimas bajo comparado con los otros, más o menos el umbral que he puesto ha sido 20.000 víctimas mortales. En los otros casos,
el terremoto de mayor magnitud no ha sido el que ha causado el mayor número de víctimas. Por ejemplo, en 2005 fue el terremoto de Pakistán con una magnitud de 7,6 el que causó 80.000 víctimas mortales, mientras que hubo uno en Indonesia de 8,6 que causó solo 1.313. Se vuelve a repetir el caso con los terremotos que he mostrado y en los que he mostrado en las diapositivas anteriores. Para el terremoto de Gujarat, el mayor de ese año fue 8,4 y fue en Perú y causó muy pocas víctimas mortales. Por lo tanto, ya de aquí podemos deducir que no siempre, bueno, en general los terremotos de magnitud mayor no son los que causan el mayor número de víctimas. Si hacemos una comparación, aquí está la magnitud y aquí el número de víctimas, vemos que hay determinados terremotos que marcan un incremento notable a ese nivel de magnitud. Por ejemplo, Agadir en 1960, el número de víctimas es mucho mayor de lo que uno esperaría para un terremoto típico de 6. Bam en Irán en 2003 vuelve a marcar un incremento notable respecto a un terremoto, no llegó, fue 6 y pico, no llegó a 7. Tenemos Haití, vuelve a marcar un incremento muy notable para terremotos del orden de magnitud 7, y así sucesivamente. Pero si vemos que estos terremotos que están marcados en rojo, que son los que corresponden a los últimos años, son exactamente, bueno, si no exactamente, la mayoría son los que marcan el incremento mayor en número de víctimas respecto a su magnitud. Si vemos aquí, comparamos el terremoto de Haití con el de Sumatra, el número de víctimas es muy parecido y la diferencia en magnitud es enorme, es más de 1000 veces mayor en energía el terremoto de Sumatra. Aquí faltaría, por supuesto, si añadimos el de Japón, lo colocaríamos aquí, que ha sido un terremoto, marca el quinto de mayor magnitud registrado de la época instrumental y estaría por aquí. Las estimaciones del número de víctimas van por las 25.000 en estos momentos. Entonces, si hacemos un análisis aquí, es la estadística a nivel global. La estadística a nivel global nos dice que más o menos el número medio de terremotos de las diferentes magnitudes se mantiene constante anualmente y esto es lo que podríamos esperar. Entonces, si hacemos el análisis con una magnitud que no es una magnitud que tenga mucho uso, pero bueno, es MF la magnitud de víctimas y se calcula de esta manera para que coincida que magnitud de víctimas, fatalities en inglés 8, coincide con un terremoto con un gran número de víctimas, con 100.000 víctimas, y se correspondería con el valor 8 en la magnitud Richter, que a todo el mundo le resulta más familiar. Pues bueno, vemos, yo no sé si esto es una sorpresa, pero vemos que el 85% de los terremotos más mortíferos, de los terremotos con más víctimas, se producen en la colisión alpina-himalaya, mientras que solo hay un 12% de estos terremotos con la magnitud de víctimas, es decir, con un gran número, que se cobra un número de víctimas en la placa americana. Entonces, lo que también podemos ver por este gráfico, por este mapa, es que la amenaza sísmica no está distribuida a nivel mundial. Si miramos un poco más el contexto tectónico, encontramos que precisamente esa zona donde se producen los terremotos que causan un mayor número de víctimas, y eso no ha cambiado en tiempos recientes, es una franja de aproximadamente 150 grados de latitud y que iría desde la región ecuatorial hasta 45 grados de latitud norte y que corresponde con el borde sur de la placa euroasiática. Eso en cuanto al contexto tectónico. ¿Qué países están? Esto puede tener, ¿por qué están generando los terremotos un impacto mayor? Pues también es interesante observar cómo ha ido el aumento de la población mundial en las ciudades, en las urbes sobre todo. En los últimos tiempos y en el último siglo se dobla la población en las ciudades en unos intervalos de tiempo cada vez más pequeños. Entonces, a partir de 1905, el incremento de esperanza de vida en las ciudades aumentó mucho y en 2005 tenemos urbes que tienen 34 millones. Digamos que las definiciones que daba UNESCO para superurbe y megaurbe se han quedado un poquito anticuadas, porque megaurbe era a partir de 20 millones y tenemos ciudades que la superan con mucho. Entonces, digamos que la mayor exposición a los terremotos está sin duda concentrada en estos grandes núcleos urbanos y vemos que hay muchísimos grandes núcleos urbanos en la zona que mencionaba antes, que es donde se dan los terremotos que causan más víctimas. Si hacemos un análisis de qué países les afecta, a qué países les afecta más los terremotos, pues en los últimos 500 años vemos que China, desde luego, Japón, Irán, Italia y Turquía. Si miramos en los últimos 100 años, son los mismos países y se une Indonesia. Bueno, aquí está Estados Unidos, que no es los que más, pero en fin, esperaríamos que en estos países a los que los terremotos les afecta y les afectan de manera frecuente, fueran más conscientes y estuvieran más preparados para afrontar este tipo de fenómenos. Pero
por lo que vemos en los años recientes, digamos que siguen sucediendo terremotos que se convierten realmente en catástrofes. Quería enseñar esto, que salió publicado en El País, pero me parece una información muy interesante. Lo primero que diría es que este análisis es anterior al terremoto de Haití, ¿no? Entonces, ¿qué muestra este mapa? Muestra las ciudades vulnerables. Entonces, todas estas zonas urbanas que están reflejadas en el mapa tienen más de 1 millón de habitantes. Aquí está el tamaño del círculo, corresponde a la población. Pero lo que también tiene son barrios muy amplios, como pasó en Puerto Príncipe, en la región de Puerto Príncipe, con deficientes construcciones y muy pobres. Entonces, este mapa se generó antes del terremoto de Haití y mostraba cómo Puerto Príncipe está entre ellas. El tamaño del círculo corresponde a la población y el color corresponde a lo que esperaríamos si sucediera un terremoto en esos sitios. Entonces, esto lo sabíamos antes del terremoto de Haití. La pregunta es ¿este tipo de mapa supone una predicción? ¿Esto es lo que sabemos? ¿Podemos predecir algo? Pues sin duda no, porque lo que no podemos decir es cuándo se va a producir ese terremoto que puede ser muy dañino en una determinada ciudad. Entonces, en general, en el ámbito de la sismología distinguimos entre estos términos. Bueno, prevención sería evitar el impacto adverso de los riesgos y desastres, y de eso se trata, de utilizar las herramientas más recientes para poder prevenir y minimizar los efectos. Distinguimos entre predicción y pronóstico. Entonces, la predicción tendríamos que decir dónde, cuándo y de qué tamaño, es decir, el lugar, el tiempo y la magnitud precisa que nos permita actuar para minimizar las consecuencias del terremoto. Y el pronóstico, que es lo que en estos momentos trabajamos en general los sismólogos y los que nos dedicamos a la peligrosidad y al riesgo sísmico, hacemos pronósticos a medio largo, incluso a corto plazo, está empezándose ahora desde 2010, en el sentido de que sea operacional para la gestión del riesgo. Hacemos pronósticos que nos permiten decir en qué zonas podemos esperar un terremoto y de qué tamaño, pero lo que no podemos hacer todavía es predecir en qué momento se va a producir ese terremoto. Entonces, trabajamos en general en el cuándo con ciertas reservas, porque podemos dar un intervalo de tiempo, pero no podemos decir el momento preciso, el dónde, es decir, en qué fallas, en qué fracturas se van a producir esos terremotos y de qué tamaño van a ser. Trabajamos también en el cómo, es decir, cómo va a ser la propagación de las ondas en el interior de la Tierra, cómo se va a mover el terreno al propagarse esas ondas sísmicas y llegar a la superficie y también en qué efectos. Es decir, podemos hacer modelos del impacto de las víctimas y de las pérdidas esperables. ¿Cómo trabajamos en los diferentes ámbitos? Pues en los años recientes ha habido unos avances tecnológicos importantísimos. Entonces, la observación de la Tierra desde el espacio nos permite, mediante GPS y otros sistemas, nos permite observar cómo se va deformando la corteza y nos permite observar las velocidades relativas de las placas, las tasas de deslizamiento, y podemos calcular, apoyándonos en la sismicidad, las tasas de energía sísmica liberada. Entonces, lo que podemos saber más o menos, de acuerdo con la resistencia de las rocas y demás, pues que para tasas de deformación que tengan una tasa de 10 elevado a menos 6 al año, los periodos de recurrencia de los terremotos grandes van a ser de 100 a 200 años. Esto ya es una ayuda importantísima, que antes no disponíamos de ella, todos los datos y los resultados de la observación de la Tierra desde el espacio. ¿Cómo entra esto? Pues enseño estos mapas porque bueno, son mapas de California. Aquí tendríamos un mapa que lo que nos está dando es que es la probabilidad de que se produzca un terremoto de esta magnitud en toda California durante los 30 años siguientes. Aquí tenemos separada la probabilidad para el norte de California y para el sur de California. Yo he elegido un terremoto de magnitud 7, entonces teníamos un 94% de que se produjera en 30 años en California a partir de ahora, y en el sur de California tendríamos un 82% en 30 años y en el norte de California un 68% en 30 años. Nos podemos preguntar cómo llegamos a este tipo de mapas. Pues poniendo toda la información de que disponemos en estos momentos, empezando por la geodesia, con la que detectamos las tasas de deformación, la geología y la paleosismología,
con la geología podemos conocer las fracturas. Esta es se ve la foto, una sección en la región de Carrizo, que se ve muy bien la falla de San Andreas. Podemos tener unos mapas que nos indiquen las fallas. La paleosismología, podemos analizar los terremotos históricos, prehistóricos con las trincheras. La sismología, porque estamos observando lo que está sucediendo en ese momento, y a partir de toda esta información podemos hacer un pronóstico de en qué zonas es más probable que se produzca un terremoto de una determinada magnitud. Los japoneses también están preparados, igual que los americanos, porque son dos países que les afectan los terremotos y que les va mucho en ello invertir lo suficiente para estar lo más protegidos posible. Lo que pasa es que siempre la información en las webs de Japón no hay tanta información en inglés, por eso muchas veces para mostrar las cosas es más fácil coger información de Estados Unidos. Entonces, este es un mapa oficial de Japón, ¿no?, que tiene una publicación anual. Es un mapa de probabilidad también, como los que hemos visto de California. Entonces, la probabilidad, lo que nos está dando es la probabilidad de igualar o superar el grado 6 lower, 6 bajo, en 30 años a partir de 2010. Y además en el mapa están representados los terremotos más recientes. Aquí está el de Tohoku, aquí está, bueno, Tokai, bueno, los más recientes. Este es la región donde se produjo el terremoto de Kanto, que afectó en 1923, que afectó a Tokio. Y ese grado 6 bajo, que denominan los japoneses, corresponde, no sé si se distingue bien el dibujo, pero bueno, la escala de intensidad de la Agencia Meteorológica de Japón tiene 7 grados. Es muy diferente a las escalas que utilizamos en Estados Unidos y en Europa, que suelen tener 12 grados. Entonces, el grado 6 lower correspondería a aquí, lo he marcado, cuando ya empieza a convertirse en catastrófico. Bueno, pues ahí tenemos la probabilidad de que el movimiento del terreno supere un determinado valor que haga que tengamos una intensidad de ese grado. Como vemos, no solo había una pequeña parte enfrente de la parte donde se produjo el terremoto de Tohoku, el 11 de marzo, que estaba marcada como probabilidad alta. El color corresponde a la probabilidad. Solo había una pequeña parte que estaría entre 26 y 100. Vale. Otra manera de hacer pronósticos a medio plazo es aplicando metodologías probabilistas o deterministas, y este tipo de metodologías lo que nos proporcionan son mapas a escalas muy diferentes. He elegido a propósito 2. Este es un mapa suprarregional, digamos que este es un mapa donde no podemos ver el detalle de la peligrosidad sísmica, no podemos ver el detalle de la aceleración sísmica esperable para ese periodo de retornos que está hecho, que serían de 475 años, y este es un mapa urbano, y ni tan siquiera urbano, es un mapa de una parte de la ciudad de Estambul, y sería un mapa diferente a este. Es un mapa de amplificación del terreno. Esperaríamos tener amplificaciones, ahí está la escala. Como siempre, las escalas que solemos utilizar tienen un código semafórico y siempre vamos de colores cremas, amarillos, verdes y rojos. Aunque no se distinga muy bien la escala, podemos ver aquí que hay unas zonas donde esperaríamos que el terreno amplificara esa energía de las ondas, causando probablemente más daños. Entonces, este tipo de mapas son los más útiles y son la base para los códigos sísmicos y las normas de construcción. Y está demostrado que un buen código sísmico o una buena norma de construcción es una inversión que se rentabiliza por 10 o por 100 a la hora de ocurrir un terremoto. Otro tipo de modelos en los que pronosticamos los efectos que puede tener el terremoto son estos. He elegido el de Haití. Esta página estaba disponible muy poco después del terremoto de Haití. Está en inglés, pero bueno, le voy a decir. Hay una estimación de las víctimas mortales esperables, hay una estimación de las pérdidas económicas, aquí está el nivel de severidad, la población en número expuesta a cada nivel de severidad, aquí está el mapa y los diferentes grados de intensidad, en este caso es la escala modificada de Mercalli, que es la que se utiliza en Estados Unidos. Entonces, se llama PAGER, es como se llama el proyecto, es evaluación temprana para respuesta global en caso de terremotos, y entonces nos muestra los mapas, las ciudades afectadas y la severidad probable y sobre todo la población. Estos mapas son importantísimos y son mapas en tiempo real o cuasi tiempo real, y son importantísimos para respuesta temprana, porque cuando sucede un terremoto que realmente es una catástrofe, la mayor parte de las infraestructuras y de las agencias y de la infraestructura institucional se queda momentáneamente bloqueada por efecto del terremoto.
Esta es la página equivalente, pero para el terremoto de Japón. Y he incluido aquí también porque el Servicio Geológico de Estados Unidos también da en tiempo cuasi real un mapa de severidad del movimiento del terreno. Este es el que dio momentos después del terremoto de Japón, y aquí observamos, vuelve a ser un código semafórico, observamos aquí qué zonas se espera que el movimiento, ahí está el epicentro, aquí es más o menos lo que calculan la zona de la fractura, y aquí se distinguen las zonas donde se espera que ese movimiento del terreno sea más fuerte y por lo tanto que pueda haber habido más efectos. Este tipo también de modelos son importantísimos, que es lo que llamamos escenarios sísmicos. En Japón también hacen simulacros y educan, pero vuelvo a decir que es mucho más fácil encontrar la información en Estados Unidos que en Japón. Entonces, ellos empezaron en 2007 y en California preparan cada año, como en octubre, lo que llaman el shakeout. Entonces, es un simulacro total. Hacen escenarios, es decir, generan un terremoto hipotético, hacen toda la simulación con la propagación del frente de ondas. Hay algún vídeo que no lo he querido incorporar aquí por si acaso fallaba. Y hacen ejercicios de respuesta temprana, de coordinación, hacen todo el ejercicio de simulacro, pero sobre todo y también importantísimo de gestión de la emergencia. Aquí vemos unas fotos de los niños siguiendo exactamente las instrucciones que se reparten en los folletos, que están incluso en español, si alguien lo quiere ver está en esta página web, que es agáchate, cúbrete y agárrate, es lo que en inglés se llama duck, cover and hold. Y aquí tenemos los niños fuera y aquí es el escenario que han generado para un terremoto de una magnitud que sobrepasa el 7 en el sur de Los Ángeles. Digamos que otros modelos pronostican las pérdidas. En el siglo XX en Estados Unidos han tenido unas pérdidas de más de 448.000 millones de dólares y 25.000 víctimas solo en el siglo XX por terremotos. Y, por ejemplo, con el escenario sísmico que generan para el shakeout de un terremoto de 7,8 en Los Ángeles, las pérdidas económicas, hasta aquí, supondrían más de 200.000 millones y no menos de 18.000 víctimas. Haciendo los cálculos que corresponderían a la situación actual en cuanto a la población, el valor del dólar, digamos que la repetición del terremoto de San Francisco de 1906 sería el terremoto que mayores pérdidas, víctimas y daños causaría en estos momentos en Estados Unidos. Digamos que podría llegar a 20.000 víctimas mortales y el coste, pues estaríamos en 700.000 millones de dólares. Y para terminar, voy a pasar muy rápidamente algunos de los aspectos de los dos terremotos recientes que han sido más catastróficos. El de Haití primero, que probablemente no, con seguridad ha batido el récord de pérdidas respecto al PIB de un país, y el de Japón. He puesto una interrogación, yo creo que batirá el récord de pérdidas, pero es que pienso que también el impacto socioeconómico y además a nivel global, por los problemas que tuvieron en las centrales nucleares, creo que en ese sentido también el terremoto de Japón marcará un hito importantísimo. Aquí se produjo el terremoto de Haití. Digamos que el epicentro estaba a 25 kilómetros de Puerto Príncipe, una región muy poblada, muy pobre, la nación más pobre de Centroamérica, afectada constantemente por el hambre y los huracanes, y no eran conscientes de la amenaza sísmica porque hacía 240 años que no era activa la falla de Enriquillo Plantain Garden. Entonces, la región, el contexto está en el borde de placas, en Caribe y Norteamericana. Hay un movimiento relativo entre esas dos placas de 20 milímetros al año. Si comparamos con Japón, donde el movimiento es 80 milímetros al año, es mucho más bajo, pero sí que ha habido eventos históricos destructores, como el que en 1970 destruyó Puerto Príncipe y tuvieron que reconstruirla, y también otro factor, como veíamos antes, la población. Hay más de 5 millones de concentración de población en el área de Puerto Príncipe. ¿Qué sabíamos? Pues, y lo he puesto aquí, en la Conferencia de Geología del Caribe, este autor y sus colaboradores insistieron en que esta falla había estado bloqueada unos 200 años y el periodo de inactividad de esta falla llegaba muy probablemente a su fin. ¿Qué factores amplificaron el desastre en Haití? Bueno, pues yo creo que todo el mundo nos imaginamos o todo el mundo lo sabemos ya, ¿no? Las prácticas de construcción muy deficientes, como son las que corresponden a un país muy pobre, los edificios y las estructuras no tenían ningún diseño antisísmico, tampoco tenían en Haití unas normas de construcción ni un código sísmico, y los
colapsos y daños estructurales muy graves debido a los dos factores anteriores causaron que el número de víctimas fuera enorme. También hubo una consecuencia que hizo aumentar mucho el número de víctimas, y es que hubo una interrupción en el funcionamiento de todas las infraestructuras, tanto del Gobierno como de Naciones Unidas, como las organizaciones no gubernamentales, y hubo pérdidas de personal clave, de bases de datos y registros críticos, y claro, no se podían usar las instalaciones e infraestructuras, con lo cual los primeros momentos para organizar la respuesta temprana estuvieron completamente bloqueados. No había planes de emergencia y muchos ministerios quedaron en ruinas, incluso el Palacio Presidencial, y todos estos factores hicieron que se incrementara muchísimo, de una manera enorme, el número de víctimas. Y Japón. Digamos que Japón, los japoneses son conscientes de la amenaza sísmica. Es una nación, he puesto aquí industrializada, altamente industrializada, probablemente de las más industrializadas. Ellos tienen para las construcciones un diseño sismorresistente, para mí el mejor del mundo, porque utilizan un método que además se ha demostrado ahora que funciona de maravilla y que protege de maravilla los edificios y las infraestructuras, que es un método que se ha desarrollado en época reciente, y la población y las instituciones están muy preparadas para estas situaciones. Entonces, el movimiento relativo es como de 83 milímetros al año, y el terremoto ha sucedido en esta parte, y muy cerca hay la interacción entre tres placas tectónicas más otra. Depende, hay diferentes autores, pero vamos, en general las tres placas son la euroasiática, la pacífica y la filipina, aunque aquí es la placa de Ojos, que es placa euroasiática también. Entonces, desde 1973 habían tenido en esta parte de Japón 7 eventos de magnitud mayores que 7. He marcado aquí en 1994, en 1978, el primero a 260 kilómetros al norte, de donde ha sucedido el del 11 de marzo, el segundo 36 kilómetros al suroeste, las víctimas mortales prácticamente mínimas comparadas con las que han tenido ahora el 11 de marzo, y luego han tenido en la misma zona en 1611, 1896 y 1933 terremotos tsunamigénicos, el de 1896 con 22.000 víctimas y en 1933 con 3.000 víctimas. Y luego, también lo he querido poner aquí, había un artículo en 2001 de Minura y colaboradores, donde encontraban, parecido a los trabajos que hace Javier Lario, sedimentos que indicaba que en el año 869, y lo llamaban el Yogan Disaster, debía haber habido un terremoto probablemente muy parecido al que ha sucedido el 11 de marzo, porque encontraban sedimentos muy dentro, en la costa, que podían indicar este tipo de terremoto. La sismicidad, bueno, he marcado aquí, más o menos se ve, ahí va la sismicidad, y las estrellas corresponden al terremoto principal y al premonitor y a las réplicas. Entonces, la estadística es terrible para un país avanzado e industrializado como Japón. La he puesto aquí. Solo destacar que ha habido, entre las víctimas mortales y desaparecidos, pues son casi 25.000. De momento, de pérdidas directas, las pérdidas indirectas, el cálculo se hace después, por supuesto. Hay 300.000 millones de dólares, y creo que no es necesario comentar nada más. Aquí está. Centrales de energía, 16 dañadas, y bueno, todos sabemos el problema gravísimo que han tenido con algunas de las centrales nucleares. Entonces, respecto al terremoto y los efectos de la vibración, el movimiento fue muy intenso. 3G es un movimiento, 3 veces la aceleración de la gravedad, es un movimiento que se registra, yo no sé si se habrá registrado hasta ahora, y muy largo, duró 3 minutos, y además muy complejo, porque reflejaba la fractura de los diferentes segmentos, de los múltiples segmentos de toda la zona que rompió con el terremoto. Entonces, los mayores daños debidos a la vibración han sido en estructuras más antiguas y que ya se sabía que tenían deficiencias, se conocía. Y el daño, y este es el factor muy interesante, y de aquí podemos aprender mucho, ha sido menor del esperado en las estructuras más recientes, y de aquí tenemos que aprender mucho. Hubieran esperado que hubiera algún daño más fuerte, y sin embargo el daño ha sido poquísimo. El factor más destructivo, por supuesto, el tsunami. Es el que ha causado el mayor número de víctimas, los mayores daños físicos, las pérdidas, a pesar, y esto lo he puesto aquí, de que eso es evidente, Japón tiene los diques de contención más robustos del mundo. Entonces nos preguntaríamos qué es lo que no ha funcionado. He puesto aquí para que se vea, Japón tiene una red de alerta sísmica, de alerta de tsunami, es un país muy tecnológico, entonces una red que consta de 182 sismómetros, de OBS, de sismómetros de fondo de mar, además de una antena sísmica,
tienen todo un sistema con simulación numérica y unas bases de datos. La simulación numérica de la propagación de las ondas del tsunami es complicada y lleva mucho tiempo, entonces aquí lo he puesto. Incluso el más potente de los ordenadores necesita tiempo, con lo cual ellos tienen una base de datos y una vez que conocen el hipocentro y el hipocentro y la magnitud pueden calcular la amplitud de la ola del tsunami y el tiempo de llegada. Su sistema de alerta es de este tipo, no lo comentaré demasiado. Tienen todo un grid, toda una grilla, una red. Entonces esta es su base de datos de simulaciones de tsunami, que la han generado con anterioridad. Una vez que se determina el epicentro y la magnitud del terremoto, se extrae el caso más adaptado en ese momento y se da la alerta y el aviso de tsunami. Y luego tienen el sistema de comunicación de la alerta de tsunami en Japón, que es un sistema normal, estándar, pero teniendo en cuenta que es un país tecnológicamente muy avanzado, pues seguro que las diferentes partes funcionaron. Entonces, me he atrevido aquí, es muy pronto para poder hablar de los factores, pero yo creo que algunos sí se ve claro, de los factores que han amplificado el desastre, algunos sí se ve claro. Era un terremoto infrecuente, quizá el periodo de recurrencia, de acuerdo con ese artículo científico, es de 1000 años o más. La magnitud fue un 9, es el quinto mayor registrado en la época instrumental. La profundidad fue bastante superficial, eso en cuanto al terremoto, y a pesar de ello, los edificios más recientes han soportado muy bien y han tenido un comportamiento mejor del que cabría esperar. Entonces, respecto al tsunami, ¿qué ha amplificado? Pues la altura de la ola en algunos sitios fue enorme, la geometría de la costa es una costa muy baja con bahías y ensenadas. Aquí se ve que estos edificios han resistido, pero que todos los demás edificios los ha barrido la ola del tsunami. Por lo tanto, existía una vulnerabilidad enorme de las estructuras y los edificios frente a los tsunamis. También tenían vulnerabilidad de estructuras críticas, como las centrales nucleares y las centrales de energía. Y, por supuesto, tendrán que analizar ahora los colegas japoneses los sistemas de alerta y de evacuación, porque, de hecho, ha habido mucha gente que no pudo ni tan siquiera en unos pocos minutos evacuar para estar en zonas más altas. Y para terminar, me gustaría citar, es una sismóloga del Servicio Geológico de Estados Unidos, y ella dice, y yo creo que estoy de acuerdo con ella, que podemos dejar de preocuparnos por predecir lo que de momento es impredecible y comenzar a poner más esfuerzo en prepararnos para lo que sí sabemos que es inevitable. Y con esto he terminado.